11:42 en la República Argentina y seguimos en este coffee break, claro, después de haber escuchado al doctor Bernardo Klicksberg diciendo lo que hay que decir, el escándalo de la pobreza, el escándalo del hambre. Lo decimos en esta Argentina que nos duele y mucho. Un país que tiene recursos naturales enormes para poder alimentar no solo a los 40 millones de habitantes, sino a 400 millones de habitantes de este mundo, que tengamos chicos aquí que no tienen lo mínimo indispensable, que es comer. Sin esa base no hay nada. Se lo repito, ya lo dice y lo dijimos antes, si men quema hein Torah, si no hay harina, si no hay sustento mínimo, si no hay alimento, no le podemos pedir a las personas absolutamente nada. Nada. Lo primero es darle al ser humano lo que se requiere, que es comer, dignidad. De ahí en más, todo. Bien, seguimos en este coffee break. Está aquí Esther, siguen algunas fechas de muchos oyentes que quieren saber respecto de características de su día de nacimiento y a partir de él algunas cosas que están ahí en el Nistar, en aquello que está oculto. Pero yo le cuento, no va a ser la primera vez, de hecho no lo es, que lo tenemos aquí y hablamos con él. Los homenajes hay que hacerlos en vida y tiene por lo menos otros 80 años para seguir viviendo porque es un jovencito, pero en esta comunidad judeo-argentina han surgido personas realmente enormes y Baruch Tenenbaum es una de ellas. Fundador, entre tantas cosas, de Casa Argentina en Israel, de la Fundación Wallenberg, de la cual usted escucha tantas veces tanto y que hace y ha hecho tantas cosas, que hoy la preside desde hace unos años Eduardo Ornequian, pero que fue una iniciativa que nació con Baruch, de reconocer a este enorme hombre que fue justamente Raúl Wallenberg, que salvó a judíos, y de reconocer a no judíos justamente que han hecho tanto por nuestro pueblo, jugándose la vida en los peores momentos. De ahí iniciativas culturales, educativas, que tiene la fundación aquí y en distintos lugares. Baruch, que vive parte de su tiempo en la Argentina y parte de su tiempo en el mundo, especialmente en New York, pero yo le diría en el mundo, trotamundos, y que nació hace algunos años aquí, creo que si mal mi memoria no me falla, en un lugar que se llama así como Plátanos. Las Palmeras, Las Palmeras. ¿Cómo le va, Baruch? provincia, muy bien, Qué lindo que estés aquí. Gracias por venir a darnos este placer un ratito. es cierto, es cierto. ¿Naciste en Las Palmeras cuándo? No, yo nací en Rosario y a los 8 días me llevaron para la circuncisión a Moisés Villa y ahí mi abuelo que era rabino y bueno, y a partir de entonces yo me quedé en Las Palmeras hasta los 11 años. Bueno, parte de la biografía. Eso Es queremos un pueblito conocer. chiquito ¿Dónde está eso? en la provincia de Santa Fe, en el central argentino, en el camino entre Buenos Aires y Tucumán, hay una estación de tren y ahí hubo la colonización judía del barón Hirsch, éramos casi todos judíos, yo hice toda la escuela primaria a caballo, a la ida y a la vuelta, mi papá era un judío ortodoxo y domador, Mm, creo que único caso que por lo menos que yo recuerdo. Domador. Sí, sí, domador de caballos, sí, sí, sí. Y ortodoxo. Nunca, nunca lo vi sin sombrero, porque no había quipote entonces. Claro. Y a nosotros nos educó dentro de la ortodoxia y ahora estamos un poco cometiendo pecados. Más heterodoxo, digamos. No, no pecado jamás. Sí, bueno, no importa, de cualquier Pero modo, abuelo somos muy rabino. judíos. ¿Cómo? Abuelo rabino. El abuelo rabino, sí, ¿Que llegó de dónde? de Lituania. De Lituania. Sí, llegó con una mujer y 4 hijos. A los pocos meses falleció la mujer y trajo a otra mujer que fue la que lo educó a mi padre. Esa es parte de la biografía. Pero Y de tu padre, este hombre domador,
¿Cuántos hijos domados o no domados salieron? Somos tres. Tres. Somos tres. Mi hermano mayor que cumple 90 años en Israel, motivo por el cual yo viajo mañana. Y mi hermano menor, que tiene 8 años menos que... Todos viven en Israel. Ujú. Mis 3 hijos, mis 6 nietos, mi bisnieto y mis 2 hermanos. Yo soy el único que ando por el mundo. Sí, mucho. Muchos, sí. Y Pero me fui de la Argentina hace 40 años, yo no vivo en la Argentina, perdóname que te corrija. Yo ahora, lamentablemente, y digo lamentablemente porque no me fui porque decidí irme. Fue en la época en que me fueron, me tuve que ir, en la época de los militares, claro, Mm. sí. tuviste que salir. Bueno, un episodio No muy agradable. nada agradable, pero me fui, y no me quejo, tengo 85 años, ¿Cuántos? 85. No, eso es una mentira. Pronto voy a cumplir 86. 9 de julio es mi cumpleaños. 9 de julio, Sí. ni más ni menos. Y este hombre ahí de las palmeras, andando a caballo y yendo a la escuela, de una familia ortodoxa, hace 40 años decís que no vivís en la Argentina, pero la verdad es que vivís en todos lados y también acá de alguna manera, viniendo mucho y teniendo una de las sedes de la fundación Sí. acá en la Argentina. A ver, tu trayectoria, Baruch, Mira, algunos la conocen, pero al que no la conoce, cuenta un poco de tu vida, no seas modesto, dale. Mira, me gustó mucho porque el otro día me preguntaron, ¿cuándo se fue usted de su país? Y yo le dije, nunca me fui, porque siempre tengo en mi memoria, en mi corazón, qué sé yo, la vivencia de mi niñez en un hogar humilde, pero feliz, y lo recuerdo con mucho cariño. Hay gente que vos le preguntás algo por la niñez y dice, no, de mi niñez no hables. Y yo vengo de un hogar muy humilde y recuerdo, perdí bastante memoria, pero mi niñez recuerdo perfectamente, hasta los nombres de los perros. Mm. Yo quería mucho la vida ya. Bueno, Con lo después, cual nunca te fuiste. sí, es de expresión. Que después me di cuenta de la importancia que tiene, y es cierto, porque siempre lo tengo adentro. Y mira, ayer me entero, nosotros en la fundación le vamos a dar un premio a un senador, no sé si senador o diputado alemán, Ujú. que hizo una gran cosa para los armenios, que es parte de nuestro trabajo. Y le íbamos a dar el premio en Nueva York, y después en un momento determinado, yo estaba en Nueva York, viene y me pide disculpas y dice, mira, yo prefiero que me lo hagan en Berlín porque quiero que me acompañe mi mujer. Está bien. Y ahora me entero que la mujer de él es argentina. Mm. Y hoy me entero que es periodista. Te mandé, o pedí que te manden el contacto porque ella está dispuesta a colaborar, Interview. no sé. Ujú. Pero lo que te quiero decir es que cuando me dijo que es argentina, no me dijo, me lo escribió, yo ya sentí algo muy especial. La verdad es esa, sí. Todo se cierra y todo se conecta. Todo se conecta. Ahora, en tu historia, la gente no todos te conocen, aunque muchos. Acá hiciste una enorme tarea en la comunidad, siempre estuviste vinculado con la comunidad. Cuéntale un poquito a la gente, a ver, algunos se van a acordar del Bueno, Moré Baruj en el Majón, puede ser. Yo hice el Majón en Limudei Yahadut, Ujú. cuyo director era el rabino Fink, Sí. y cuando terminé el Majón, nosotros teníamos la opción de irnos por 2 meses
al exterior para recibir el título de rabino. Ujú, Alguno lo aprovechó. Mogilevsky, por ejemplo, que estudió conmigo. ujú, Y bueno, yo cuando terminé no quise entrar a eso. Fui maestro, primero en Rosario 2 años, después en Moisés Ville fui a reemplazar al director del seminario, después fui profesor en varios lugares y al cabo de no sé cuánto tiempo me enteré que estaban buscando de Israel a alguien y me pidieron que yo los ayude y entonces abrimos la oficina de turismo de Israel, cuya misión en realidad era tratar de atraer turismo religioso, ¿no? ujú. Entonces hicimos un concurso y el concurso lo ganó un señor que yo no sabía quién es, y cuando viene... y el premio era el viaje a Israel. Ujú. Te cuento eso porque ahí me enteré que el ganador era un sacerdote católico. Y No me digas que era el padre Moreno, que paz no, descanse. no, no, el Ah, padre Moreno lo conocí mucho después, fue gran amigo mío, mucho después, ya en Casa Argentina. ujú. Pero, y bueno, y cuando vino el cura ese, yo escribí entonces, y el Vaticano me dice, y estaba Paulo VI De papá. de Papa, que Paulo VI tiene interés en conocerme a mí. Y entonces fuimos, y está la foto. Y ahí empecé el contacto con el Vaticano y el cura vino para acá, etcétera, etcétera. Y de ahí vino una enorme, ya venía, tarea que vamos a seguir, o él va a seguir contando. Después de un poquito de música, ¿sabe qué, Mía Bengerov? Yo sé que aquí en Radio High les gusta mucho la música hasídica, mucho la música mizrahi, muy arriba, pero Baruch Tenenbaum es de aquellos que todavía gozan del Yiddish. Usted debe tener alguna pieza ahí, no sé si de Leiva Schwartz o de alguno de los que usted tenga ahí para que escuche un poco de ese mameluchen, de ese idioma de casa que lo va a hacer disfrutar. Y después vamos a seguir escuchando un poquito a Baruch Tenenbaum, este joven, este joven que no para. Mire, yo he visto gente con energía y este joven de 85 años no detiene la marcha un minuto y está en permanentes proyectos a través de la Fundación Wallenberg hoy y de tantas cosas que ha hecho que usted no se puede imaginar. Es realmente un network andante. Conocen el mundo a todos y todos lo conocen a él y sobre todo han hecho una tarea y siguen haciendo de reconocer a personas valiosas y actitudes nobles a través de la historia. Si seguimos aquí en este coffee break con la presencia de Baruch Tenenbaum, este enorme emprendedor, este hombre que ha hecho tanto por esta humanidad, porque en realidad desde los judíos él entendió claramente que había que hacer para todos y por eso creo que también se dio en su formación judía como maestro y como más, luego lo que fue la primera creación, creo, y Baruch me va a corregir si no es así, que fue Casa Argentina en Jerusalén. ¿Cómo nació y cuándo, Baruch, esta Bueno, eso fundación? nació, yo no tengo buena memoria de años, existió 5 años y fue hace unos 15 o 20 años. Anoche estuve comiendo con Marcos Aguinis, que era uno de los... Integrantes. no, y además vino y dio conferencias, ya era un escritor. Nosotros hicimos la Casa Argentina en Jerusalén, entonces, pensando en la importancia que tiene Jerusalén, y se llamaba Casa Argentina. Le dimos el nombre de Casa Argentina pensando en la importancia de Jerusalén. El presidente entonces era Menem, y en uno de los encuentros con el presidente Menem, yo le dije si quería venir a... Dice, sí, cómo no. Bueno, al final lo cuento porque me parece importante. Vino Menem allá y
La embajada de Argentina estaba obviamente en Tel Aviv, Ujú. sin embargo se llamaba Casa Argentina, y entonces le dije a Menem que tenemos que fijar la mezuzá. Y él, yo le expliqué, y él personalmente subió la escalera y él fijó la mezuzá. Para los que entienden lo que es la mezuzá, quiero decirles que yo tuve después un problema con algunos rabinos que me dijeron, y entonces yo, que de eso sé algo, le dije que si me demuestran que está escrito que tiene que ser manos judías, y obviamente no, y tuve razón, Ujú. y tuve razón, y el gran rabino entonces después, bueno, no importa, de cualquier modo, Menem estuvo muy, muy amable. Nosotros, Quiero eh, hacer una coma ahí diciendo que algunos dicen, sí, y algunos decían, Alema Shalom que conocí, que Baruch Tenenbaum algo sabe de la fuente. No quiso ser rabino, pero que es difícil encontrarlo ahí con algo que no sepa. no, 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 yo estudié el Talmud y yo creo que fui un gran estudiante y traductor de Spinoza, Ujú. ni más ni menos, aunque Spinoza fue excluido de la comunidad y ahora la reina argentina de Holanda hizo un comentario con el doctor Parodi, Mm. que estuvo en visita, bueno, no importa, de cualquier modo, Maíces no faltan, ¿eh? no falta Podemos más, charlar, no pero digo, falta. estábamos en casa argentina. Bueno, la Casa Argentina en realidad hizo un trabajo excepcional, Ujú. y no lo digo por mí, lo digo porque había un muchacho que se llamaba Kuznetsky, que estudió conmigo y que hizo en Panamá, organizó muchas cosas, bueno, y él ayudó mucho. Este, y tengo que decir públicamente, con mucho dolor, que no logramos mucha simpatía de mis hermanos argentinos, y al cabo de 5 años tuvimos que venderla porque no teníamos. La fundación Raúl Wallenberg, que es la base de mi trabajo, comunitario obviamente, yo nunca recibí sueldo. Tenemos como base de no pedir donaciones, porque nuestra filosofía es que quien aprecia manda una donación sin que se le pida. Mm. Y Eso pasa en el mundo, no en la Argentina. eh, Acá pas- podés pedir y no dar. pasó últimamente. ¿Últimamente pasó? Sí, 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 pasó. Qué bien. Tuvimos, y quiero contarlo públicamente porque es importante, tuvimos una donación de $350.000, Ujú. porque todo lo centralizamos en New York en dólares. Y la fundación es una entidad oficial, formal. El que dona lo puede deducir de réditos, etc. Este, $350.000, que lo único que sabemos que fue donado por una firma alemana de Alemania, Mm. y nunca pudimos identificar quién lo hizo, porque el donante lo donó con la condición de que quede claro que no lo hacen para deducir de réditos ni para tener honores. Anónimo absolutamente. Anónimos totalmente. Fundación Wallenberg, ¿ya tiene cuántos años? Qué sé yo, 30 años. 30 años. La Fundación Wallenberg que tiene sedes hoy en Nueva York, en Buenos Aires, en Berlín Sí, y en Jerusalén, en Tel Aviv. en Tel La Aviv. tenemos en Tel Aviv. Porque lo que hizo el presidente Trump ahora últimamente, y que yo sé que no tiene de mucha simpatía, pero en cuanto a nosotros, yo tengo que decir claramente que no tuvimos ningún presidente americano que nos haya ayudado tanto a la fundación. Creo que también a la causa de Israel como Trump. Y cuando él declaró lo que declaró de Jerusalén, yo pensé que en realidad los primeros que destacamos a Jerusalén fuimos nosotros, porque se llamaba Casa Argentina en Ujú. Jerusalén,
durante casi 6 años y la actividad importante de la Casa Argentina era que traíamos los artistas, yo no recuerdo nombres, pero todos los artistas, incluso tango y música clásica, había... Era cultura y intercambio la cultural. cultura, y sí, edición de libros, Ujú. fue fantástico. Y la Fundación Wallenberg decidió, a ver si no me equivoco, de alguna manera recuperar la memoria de aquellos no judíos que se dedicaron en la época especialmente de la Shoah a ayudar a los judíos, y ahora todavía con una extensión que ya no solamente a los judíos sino a los armenios, ¿es correcto? En términos de el genocidio armenio. Bueno, a los armenios nosotros, porque el asunto es así. La verdad es que le empecé a contar a la señorita, Sí. nosotros nos dedicamos en los últimos años a una actividad que se llama Casa de Vida. Uh-huh. Y se refiere a... Yo era muy amigo del cardenal Corrachino, muy amigo. De paso se ha dicho, en la catedral. Todo lo que nos estás contando, quiero decirte, esto de la Casa de Vida, está bien que lo cuentes porque sos el artífice, pero en el portal de Radio High, como en tantos otros medios, está permanentemente publicado y se difunde. Así que nuestra gente por lo menos sabe. Pero yo te quiero decir que yo me encuentro con mucha gente y le digo, ¿cuál es el homenaje que hizo la iglesia? La iglesia o el gobierno argentino, Uh-huh. a través de la iglesia, por ejemplo, a los caídos en la destrucción de la AMIA y de la Embajada de Israel y del Holocausto. Uh-huh. Nadie sabe. Y le digo, ¿no hay acá una iglesia con un mural? No saben. Esa iglesia es la Catedral de Buenos Aires, vale la pena No decirlo. hay una catedral en el mundo, uh-huh, que tenga un mural judío, especialmente en homenaje a los caídos, como Buenos Aires. Y eso lo hizo el cardenal Corrachino. A iniciativa, entre otras cosas, de él, pero también tuya. Bueno, porque éramos muy amigos uh-huh, con Corrachino. Corrachino visitó Israel mucho antes que todo. Y le voy a decir más. El embajador de la Argentina en Roma, uh-huh, no recuerdo el nombre, y tampoco quiero recordarlo demasiado, era el embajador. Cuando viajamos a Israel, yo lo acompañé uh-huh, a Corrachino. Quiero contar eso. Bajamos del avión, el secretario de Corrachino vive y está acá. uh-huh. El número 2 es el Papa. Pero cuando bajamos en el aeropuerto de Roma, vino el embajador argentino y le dijo, Monseñor, tengo el pedido que usted no viaje a Israel. Dice, ¿por qué? ¿Y por qué las relaciones y qué sé yo? Dice, yo viajo a Israel. Viajó a Israel, plantó un árbol, estuvo, qué sé yo. Y Corrachino me dijo un día, mirá Baruch, porque nosotros llegamos, mirá Baruch, si yo me muero antes que vos, te pido por favor que averigües qué hizo Pío XII por los chicos judíos, que era el Papa, y que hay grandes polémicas. Bueno, falleció y yo empecé a averiguar y ahí me enteré que la Iglesia Católica en su seminario guardó muchos chicos judíos que sobrevivieron. Estabas hablando de Gustavo Guillermé, el secretario de Corrachino, que sigue viviendo en la Argentina, diciendo además, que conocerás bien la historia, que el Papa Francisco... No. El secretario empieza con T. Entonces no es el que yo pensaba. Roberto Toledo. Mira. Roberto Toledo. Es un hombre enfermo y él decía, mi secretario, bueno, muy importante eso. Bueno, y ahí empecé a averiguar yo y empezaron a aparecer estas casas de vida que son lugares donde se... Y la Iglesia Católica no quería hablar de esto porque era la época de Pío XII, no quería hablar, los judíos contra Pío XII, etcétera. Y yo me encontré con un cardenal mexicano que era amigo
falleció hace 2 meses. Y le digo, mirá, y le digo, me dice, ¿y por qué no se lo pedís al Papa? Le digo yo, porque yo al Papa le prometí que no lo voy a visitar al Vaticano para no pedirle permiso. Cuando falleció Corrachino, él me llamó por teléfono a Nueva York. Y yo vine y me entré. Bueno, no importa eso. De cualquier modo, él fue y me dice un día, andá a los lugares donde salvaron a los chicos judíos. Porque lo que yo buscaba era la lista de los chicos que se registraron en 4 o 5 años, 3 años, durante la guerra, para saber quiénes son. Ahora, yo no conozco los apellidos en Bélgica y en Francia de los judíos. Entonces, bueno, al final los ubicamos, nos dieron la premisa y ahí empezamos. ¿Y cuántas casas de vida ya han encontrado? Hemos encontrado 480 casas de vida en toda la Europa, lugares católicos donde salvaron a judíos, y desde hace 3 años trabajamos y cada 2 semanas inauguramos en un acto público en cada lugar, porque son ciudades donde viene el intendente, el gobernador. Así es. Y antes de ayer hubo una en Roma, la semana que viene hay una en Hungría, y ahí salvaron 20, 30, 50. Lo que pasa que... Y esta iniciativa, Baruch, que suena todo muy fácil, pero no es tan fácil. Digo, la Fundación Wallenberg ya no es solamente Baruch Tenenbaum, es mucha más gente. ¿Cuánta gente en distintos lados colabora con la Fundación para lograr, por ejemplo, esto que es estos reconocimientos? No mucho. Los tenemos movilizados. Obviamente cuando en Bélgica se va a hacer una cosa así, ya vienen de la comunidad y católicos, porque es un homenaje a la iglesia, a los católicos, porque ellos arriesgaban su vida al salvar en ese momento judíos, claro que sí. Ahora, ¿cómo llegaban los chicos ahí? Cuando a los padres los llevaban al campo de concentración, el padre cuando iba a la estación que los llevaba con el tren, que lamentablemente no volvían, quería salvar a su hijo, y lo que se le ocurría a él es dejar el hijo en un lugar donde pueda sobrevivir, y lo dejaban en el seminario católico. Todos esos chicos. Bien, yo quiero, además de tomar una pausa musical nuevamente para poder seguir escuchando a Baruch, después le quiero preguntar algo, ya no de la Fundación Wallenberg, ya no de su propia actividad, sino cómo ve él hoy, porque tiene mucha experiencia, nuestra realidad comunitaria. 12:23, y yo le cuento que con Baruch Tenenbaum podríamos pasar, yo le diría muchas horas escuchando, porque 85 años vividos con una intensidad como las que él le ha dado a la vida, no han pasado nunca en vano, y eso significa una enorme tarea con la Fundación Wallenberg, con todo lo que ha ido desarrollando, pero la radio tiene estos tiempos, Baruch. Quiero tratar de escucharte unos minutos más y que la gente obviamente te escuche. Con toda tu experiencia, habiendo venido tanto a la Argentina, aunque ya vives hace 40 años en el mundo, ¿cómo ves? Viviste épocas de gloria, yo diría, de lo que fue la educación judía en la Argentina, de lo que fue la identidad judía en la Argentina, de los grandes de tu época. ¿Cómo ves cuando venís, si es que alcanzás a percibir la realidad de la comunidad judía argentina, e incluso lo hago más extensivo, lo que ves también en Estados Unidos, en New York, en Israel? ¿Cómo ves hoy el momento de nuestro pueblo? Bueno, yo francamente tengo muchos exalumnos acá, pero no vivo la realidad argentina, y no me animo a hacer una crítica, porque yo estuve el otro día en una reunión de la embajada, donde había centenares de personas, y francamente venían muchos, y vos estabas presente ahí, me abrazaban y ¿qué tal, Baruch? ¿Cómo estás? Y yo digo, sí, ¿cómo estás vos?
¿y cómo está tu familia? ¿Qué sé yo? Pero la inmensa mayoría no lo reconocí, no se dieron cuenta, porque sé actuar como para... Está muy bien, eso es parte de... Y sí, claro que sí, es parte. Has conocido Por gente. nuestro trabajo, qué sé yo, cuando estuve con el presidente de Grecia, estuvimos ahí charlando, antes me acompañaba bastante Eduardo Urnequian, de quien quiero decir claramente, yo nunca tuve nada de negocios con él, y cuando empecé a trabajar, un lindo día me llaman por teléfono, yo no lo conocía, y me dice, Baruch, te felicito, perdóname que te tutee, no nos conocemos, ¿qué necesitas? Le dije, bueno, necesitamos medios y qué sé yo, vos decime qué necesitas, yo estoy dispuesto a ayudar y a hacer lo que vos me digas. Y así lo hicimos presidente, y él durante varios años viajaba especialmente a Europa con su avión propio, a eventos que hacíamos especialmente en Casa de Vida, y hizo donaciones entonces sin que yo le pidiera. Hace bastante tiempo Otro joven hacedor. ¿Eh? Otro joven hacedor. Bueno, no, él hace bastante tiempo que no participa por teléfono, pero sigue, pero yo le reconozco eso, este mérito a él. Y sé, bueno, él tiene su vida comercial que no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, decías que no te atreves entonces a hacer un juicio de cómo está hoy la vida en... No puedo hacer un juicio. Además, tengo entendido que la comunidad judía de la Argentina, que en la época éramos centenares de miles, hoy en día... Somos unos poquitos menos. Bien, entonces ahora te vas a Israel, y de Israel vuelves a New York. No, de Israel vuelvo a la Argentina. ¿Vuelves a la Argentina? Sí, vuelvo en julio, julio, para fines de julio, si vuelvo a la Argentina. Muy bien. Por un par de semanas seguramente. Y... siempre acumulando millaje. sí, no. Voy a pasar por Europa, obviamente. Tenemos ahora en Hungría, tenemos el homenaje a un centro católico que salvó 150 chicos en un solo centro, que es una cosa impresionante. Y bueno, está lleno de curas y monjas judías en el mundo. Señores, estuvo aquí Baruch Telemann. Como dije, los homenajes hay que darlos en vida. Algunos seguramente conocen algo de su trayectoria, de su tarea. Yo le puedo decir que con lo poquito que uno sabe, ya le parece enorme lo que ha sido su trabajo en la Fundación Wallenberg, justamente reconociendo, como él contaba, a tantos que han salvado chicos judíos arriesgando su propia vida, de alguna manera lo que se llama Hasidei Umot Haolam, los justos entre la humanidad, y bueno, con este permanente hacer en todos lados de una fundación que se dedica a educar, que se dedica a mostrar, a exaltar los valores humanos que son tan importantes. Baruch, gracias, y el deseo de que la próxima visita tengas muchas cosas nuevas para contar, como siempre. Bueno, muchas nuevas no sé, porque a esta edad, pero de cualquier modo les agradezco a ustedes la recepción. ¿Me vas a mandar un próximo WhatsApp pronto? Él dice, a esta edad manda WhatsApp, tiene todos trabajando para él y mandando cosas, y estás ahí entre el mail y el WhatsApp todo el día. Sí. Bueno, Chag Sameach para Shavuot, Shabbat Shalom, y muchas gracias por todo. Suerte.